Vamos a hablar entonces primero de la energía en general y la fuente principal de energía para nosotros y para este pequeño universo que tenemos nosotros, que es el sistema solar. Es que el Sol es la fuente de nuestra energía y de la vida. Llamémoslo de la vida y tratemos de imaginarnos nosotros un mundo o una existencia sin energía. Es que creo que ni siquiera podríamos imaginarlo porque no tendríamos la suficiente energía en el cerebro para poder decir que vamos a pensar en algo y vamos a imaginarlo. Es un elemento extraño, pero para que sepan, el cerebro se consume aproximadamente el 20% de la energía que consume diariamente una persona. Esto equivale a una trotada de media hora. Son unas 350 calorías por día lo que consume el solo cerebro nuestro. Entonces nosotros pensaríamos de pronto que pensemos bastante a ver si quitamos esas barriguitas que tenemos, pero desafortunadamente por ahí como que no funciona la cosa. Por más que pensemos, no se nos rebaja la barriga. Pero pensemos en este Sol como esa fuente de energía que los antiguos lo vieron como una gran deidad, y pues yo creo que si yo fuera antiguo la vería también como una gran deidad, porque realmente es la fuente de nuestra vida y de todos los procesos básicamente que estamos realizando. Recordemos cómo la energía que consumimos en nuestros automóviles y la que consumimos en el gas natural en las casas es energía del Sol de hace 300 millones de años. Entonces el carbón, la gasolina, el gas natural es el Sol que produjo esta energía que estamos utilizando ahora. Pensemos en los ríos. ¿Cómo podríamos pensar en los ríos si no hubiera lluvias? Y para que hubiera lluvias tendría que haber entonces nubes. ¿Y cómo se producen las nubes? Por el calentamiento del Sol sobre la superficie terrestre, especialmente sobre el mar. Y de ahí vienen las nubes y de ahí vienen las lluvias y de ahí podemos pensar que podemos sacar la energía de las aguas. La energía eólica, que es otra fuente bastante interesante. Recordemos que el viento fue utilizado desde la antigüedad para mover carruajes y para mover los barcos. Se utilizaba también, recuerden los molinos holandeses que utilizaban la energía de los molinos de viento que muestran en el Quijote. Ahí esa energía del viento era producida precisamente por el calentamiento del Sol sobre la superficie terrestre, y esos movimientos de aires calientes con aires fríos producían los vientos o producen los vientos a través de los cuales podemos estar utilizando esta energía. La biomasa que utilizamos actualmente también para producir biocombustibles, por ejemplo, toda esa obedece a procesos de fotosíntesis que producen también el Sol. Entonces es muy difícil expresar que haya cualquier proceso vital o energético en este mundo sin contar con la energía del Sol. Es el elemento entonces vital y fundamental en nuestras vidas. Ahora, hablando de las energías renovables, hay dos clasificaciones generales de las renovables, las convencionales y las no convencionales. En las convencionales, como energías renovables, tenemos la energía hidráulica, porque la energía hidráulica ha sido utilizada desde hace centenias y en estos siglos últimos para producir hidroelectricidad, y es la fuente de energía en nuestro medio más utilizada. Hay otras energías convencionales que no son renovables, como es la producción de carbón, gas natural o la energía nuclear. Y las fuentes de energía renovables no convencionales, que se consideran porque son mucho más nuevas, está la energía eólica, la cual, pongamos, nuestro país tiene un potencial muy grande, aunque poco desarrollado, sobre todo ubicado en la zona de La Guajira. La energía geotérmica, esta energía geotérmica produce energía sacando vapor vapor de agua y calentamiento de la superficie de la Tierra, especialmente en aquellas zonas volcánicas donde encontramos los termales. Allí en esas zonas es muy posible que se pueda aprovechar la energía de esa tierra para producir también energía eléctrica. La biomasa, o sea,
los productos de cosechas o muchas veces cosechas específicas para producir energía que en general se pueden utilizar para hacer combustión con pellets o se puede utilizar para hacer procesos de síntesis química y producir etanol o alcoholes que se utilizan en la combustión, pongamos, de los vehículos. Actualmente tenemos una componente del 10% de alcohol, o biodiesel, también por otro proceso químico que, a través de los cuales los aceites convertimos diésel, y esos también entran en la mezcla de los diésel actuales. La energía del mar. En el mar se produce también mucha energía, por un lado utilizando las mareas, o sea, se hacen unos grandes diques, y esos diques cuando la marea sube represan y dejan salir el agua y producen energía allí. Hay otras que son de las olas, o sea, producen con el movimiento de las olas, se van produciendo energía solar, energía eléctrica, y también hay corrientes, las corrientes marítimas. Hay otras que son de diferencial de temperaturas, que nos permiten entonces aprovechar diferencial de temperaturas, y eso produce unos flujos, y esos flujos también con ellos se puede producir. Hay un potencial muy grande de esto, pongamos en la zona de San Andrés. Por último, vamos a hablar de las energías solares, de las cuales la más tradicional en el mundo era la energía solar térmica. No sé si ustedes recuerdan el caso de la villa del Valle, de la nueva villa del Valle de Aburrá, la cual hace muchos años, hace unos 40 o más años, el Instituto de Crédito en sus desarrollos introdujo la calefacción, el calentamiento de agua, utilizando la energía solar, con un éxito bastante grande, y todavía se utiliza esta tecnología allí en esta instalación. No se ha utilizado más porque es un proceso bastante costoso comparado con los costos que tienen actualmente las energías tradicionales. Y para mí, la reina de las energías renovables es la energía solar fotovoltaica, dada su gran flexibilidad, sus bajos costos, la gran flexibilidad, los tamaños, o sea, que pueden montarse desde sistemas muy, muy pequeños hasta sistemas muy grandes que compiten con las grandes centrales hidroeléctricas. De las energías renovables es importante. ¿Por qué son importantes? Primero, porque son fuentes inagotables, como lo dice, renovables. O sea, siempre estamos renovando esta energía. El agua siempre está circulando. Los cultivos están permanentemente renovándose también. El sol, por ahora, es una fuente inagotable. Producen una reducción muy importante, las reducciones de gases de efecto invernadero que están produciendo el calentamiento global. Entonces, mientras más evitemos este calentamiento global, vamos a reducir entonces el potencial de catástrofes que va a haber o que se están presentando por el alto consumo de combustibles fósiles que tenemos aún. Actualmente, cosa que no se presentaba hace unos 10, 15, 20, 30 años, los sistemas de energía renovables se están volviendo cada vez más viables financiera y económicamente. Sus costos son muy competitivos y hay algunos casos de energía solar fotovoltaica donde es competitiva ya totalmente con respecto a la energía tradicional que compramos del proveedor, en este caso la energía de EPM. Es totalmente, o sea, los costos, especialmente para los estratos residenciales y para los consumidores no muy altos de energía comerciales e industriales, la viabilidad es bastante importante. Y recordemos pues la conciencia ambiental que tenemos todos que promueve para la promoción de este tipo de energías renovables. Vamos a hablar ya de la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica aprovecha la energía lumínica, muy claro, no la calórica, la energía lumínica representada en fotones. Los fotones todavía no se sabe si son ondas o son partículas. En todo caso, estas ondas o partículas chocan con lo que llama una celda, una celda solar fotovoltaica, que convierte entonces la energía de sol
en una energía de corriente eléctrica. Excita esa celda y esa celda excitada puede producir energía eléctrica cuando se cierre el circuito. Ahora, una celda es un elemento de unos aproximadamente 10 por 10 centímetros y no produce suficiente para alimentar todo un sistema. Entonces, esas celdas se aglutinan en paneles solares, que son agrupaciones de celdas. En este momento estamos llegando a la agrupación en un panel del orden de 60 a 72 celdas solares, aunque puede haber más pequeños, pero en todo caso los tamaños son aproximadamente de unos 72 celdas solares que producen unos entre 400, 350, 400, y ya se están llegando a unos 500 vatios de capacidad instalada, lo que va permitiendo pues cada vez mejores y mayores potencias y mucho más económicas. Los paneles entonces están compuestos por celdas de cristales de silicio, que pueden haber tres clasificaciones que son monocristalinas, policristalinas y las amorfas, que son una combinación de ellas. Muy importante entender es que la vida útil de un panel solar en la actualidad está entre 25 y 30 años. Esto quiere decir que si montamos un panel de estos, vamos a tener energía gratis por todo ese periodo, 25 a 30 años. Un panel de estos produce entre 180 y 200 vatios por metro cuadrado. Como les decía, y un panel, quiere decir que un panel más o menos está midiendo 2 metros cuadrados, entonces produce 360, 400, y como les decía, se está llegando ya a unos 500 vatios de capacidad instalada en un panel solar. También es muy importante, los proveedores dan unas garantías aproximadamente de 10 años también, y su eficiencia es del orden del 17 al 19%. También la producción de la energía se va deteriorando más o menos un 0.5, un 0.8% cada año. Quiere decir que al final de los 30 años la capacidad del panel no es que se acabe totalmente, pero sí está reducida aproximadamente al 80% de la capacidad del mismo. Y eso es importante considerarlo en el proceso de dimensionamiento de los sistemas de los que vamos a hablar. ¿Cómo se montan paneles solares y dónde se pueden montar? Aquí hay distintas formas. Como les decía, es un sistema demasiado flexible. Uno puede montar paneles solares en planchas con unas estructuras muy simples, o sea, esto no es cohetería. Sobre el asfalto, sobre el piso, se pueden montar también paneles. Sobre tierra, o sea, en unas ramadas se pueden montar sistemas de paneles solares. Tenemos experiencia de montaje provisionales en unas ramadas bastante interesantes, en postes y en los tejados. Y imaginen, o sea, la flexibilidad es muy importante. Uno de los elementos más básicos que es necesario considerar dentro del montaje es que no tengan sombras, porque cuando no le dé sol no va a producir energía. Entonces hay que evitar al máximo posible en el proceso de instalación las sombras que caigan sobre el sistema de generación, sobre el sistema de paneles. Hay dos tipos de sistemas solares generales de estos. La instalación es el sistema que se llama off-grid o aislado. O sea, no nos conectamos con la red de empresas públicas o del proveedor local. Este sistema, entonces, como el sol solamente se produce en la noche, entonces, en el día, perdón, entonces no tendríamos posibilidad de producir energía para la noche. Para eso se utiliza entonces el respaldo de baterías. Entonces, durante el día, el sistema se dimensiona para que produzca la energía que se consume en el día y para cargar baterías que sean utilizadas ya para la producción de la energía en la noche. De esa manera, entonces, y se dimensionan para uno tener un respaldo de 1 o varios días, de modo que si hay varios días sin energía solar o con el sol muy bajito, de todas maneras tengamos la energía suficiente en la residencia o en la instalación
para poder alimentar todo el sistema y los consumos que tenemos. Esos son elementos importantes cuando uno está dimensionando un sistema de estos fuera de la red. Por el otro lado, los componentes que tiene este sistema son fuera de los paneles, porque todos tienen los paneles, está un sistema que es el controlador de carga, que regula la carga de las baterías provenientes del sistema solar. Es importante también aclarar que los sistemas solares y los paneles solares producen energía en corriente directa. La corriente directa es la de las baterías, la de las pilas. La pila de un carro, o sea, la batería de un carro trabaja a 12 voltios de corriente directa. Y asimismo, los paneles solares producen en corriente directa a voltajes mucho más altos. Lo que hace el controlador es recibir ese voltaje en corriente directa, transformarlo a nivel que sea utilizable para cargar las baterías y allí realiza un proceso controlado de la carga de las baterías. Y asimismo también la descarga de las baterías en caso de cuando hay cargas en corriente directa. Un elemento fundamental en todos estos sistemas ya es lo que llama el inversor. El inversor ya se encarga de producir, de transformar la energía en corriente directa de las baterías o del controlador en corriente alterna, que es la que utilizamos normalmente en las casas. Cuando hablamos de 110, 220 u otros voltajes así, estamos hablando de corriente alterna, que es la que utilizamos en las casas. Entonces, este sistema ya transforma la corriente directa de las baterías en corriente alterna para ser utilizada para hacer el uso normal, pues, en los enchufes de la casa. Y las baterías, fundamentalmente, que se utilizan para almacenar la energía producida durante el día para ser utilizada en la noche o cuando hay, pues, baja radiación y mucha carga. Es muy importante que hay distintas características de estas baterías. No es conveniente pensar, aunque se pueden utilizar las baterías de carro, dadas sus características distintas de profundidad de descarga. La profundidad de descarga de una batería de plomo ácido tradicional es del orden del 50%, mientras que las que se utilizan para sistemas solares son del orden del 80%, y la vida útil también es mucho mayor. La vida útil de una batería de vehículo es del orden de 2 años, pues la garantía que dan es de 2 años, mientras que estos sistemas tienen garantías y producen energía almacenan energía durante unos 8 años aproximadamente. Así también las densidades energéticas son mucho mayores. Obviamente son más costosas que la energía, que las baterías normales de los vehículos. Ahora, el sistema solar, lo que se llama on-grid o interconectado, es similar con algunas diferencias. Primero, ya no se cuenta con batería, sino que el sistema carga, produce directamente, produce la energía de corriente alterna con base en un inversor, y ese inversor produce la corriente alterna, la cual es inyectada o al usuario normal, a la casa, o se inyecta a la red de EPM a través de un contador bidireccional que está acumulando la energía, que está contando tanto la energía que exportamos como la energía que importamos. Eso evita entonces el alto costo de las baterías, ya que por regulación el operador de red, en este caso nuestro EPM, está obligado a recibir la energía que nos sobra en el día y devolvernosla en la noche a un costo demasiado bajo. Entonces ya no necesitamos batería y digamos que la red eléctrica normal se convierte en nuestra batería y almacena la energía para nosotros utilizarla cuando no estamos produciendo energía solar. Al final del mes, el proveedor, llamémoslo EPM, cuenta cuánta energía importamos, cuánta energía exportamos y hace el balance. Si importamos más energía que la que exportamos, nos pasa la cuenta de ese excedente de energía que tuvimos que importar, pero si
exportamos más de lo que importamos, nos pagan un valor, no es el valor equivalente de la energía que nosotros pagamos, pero sí es un valor importante, lo que se llama el costo de bolsa de energía, o sea, el precio de generación de energía en la bolsa. Las componentes entonces son el inversor, que convierte la energía de los paneles en corriente alterna, un sistema de monitoreo que es interesante, a través del cual el usuario puede ir viendo el comportamiento de cómo está su producción. El cliente, el dueño de la instalación puede ver si está produciendo alto, si está produciendo bajito, y si ve las lecturas del contador direccional diariamente, puede ir viendo cómo va su balance, si el sistema ha exportado o ha importado. A final de mes, como les decía, el operador de red EPM, si exportamos más, nos dice, por favor, envíe una factura. Nosotros nos convertimos en proveedores de energía para ellos, pues el cliente se convierte en un proveedor de energía, hay que inscribirse y mensualmente EPM le dice a usted, por favor, pase una cuenta de cobro por tanto que fue la energía excedente. O si no, si fue faltante, le pasan a uno la factura normal de la energía. ¿Qué incentivos tiene el gobierno, ha creado el gobierno para la introducción de las energías alternativas? Y en el caso específico nuestro de la energía solar fotovoltaica, está el cero arancel para los equipos, o sea, no se pagan impuestos de arancel, tampoco se paga IVA para productos y servicios. Y muy importante, y esto hace bastante viable económicamente un proyecto de estos de energía solar o de energía alternativa, es que el 50% de la inversión es descontable de la base gravable durante 5 años. O sea, durante 5 años yo puedo descontar de mi base de impuestos la mitad de la inversión. También se puede practicar una desaceleración acelerada y, como les decía, la posibilidad de venta de excedentes al operador de red. Todos estos elementos hacen bastante atractiva la introducción de energía solar fotovoltaica a nivel tanto residencial como comercial e industrial. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un sistema de estos? El costo aproximadamente por kilovatio hora. No sé si ustedes tienen por ahí a la mano una factura de energía. En este momento en la residencia estamos pagando alrededor de 600 pesos por kilovatio hora aproximadamente, sobre todo en los estratos 5 y 6, que tenemos un 20% de sobrecosto. Entonces estamos hablando de 600. Y si nosotros traemos a valor presente los flujos que nos da hacer la inversión gratis, o sea, y seguir produciendo gratis energía durante 25 o 30 años, nos da que el costo equivalente de la energía es de unos de 200 pesos por kilovatio hora aproximadamente. Con respecto a una instalación típica residencial, una instalación residencial típica puede ser más o menos de unos 3 a 5 kilovatios. El costo aproximado de una instalación de estas es de entre 17 y 25. Por favor, no lo tomen como una propuesta, porque de todas maneras todo depende de las circunstancias y de las características del proyecto específico. Y para instalaciones de mayor tamaño, el costo unitario es menor, dado que hay una serie de costos fijos que son los mismos para una instalación grande que para una instalación pequeña. Por ejemplo, el cumplimiento de la regulación de RETIE. Vale lo mismo hacer un RETIE para una instalación de 5 kilovatios que hacer un RETIE para una instalación de 30 kilovatios. Entonces, hay una serie de costos fijos y los sistemas de protección, algunos sistemas de protección que son prácticamente idénticos en estos sistemas tanto pequeños como de mayor escala.